Ok. Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a dejar estas clases grabadas. Ajá, entonces, cuando regresemos a la parte presencial, en este caso por cuestiones mías, resolveremos dudas y abarcaremos otros temas, ¿ok? Entonces, vamos a ver sistematización de la historia clínica en homeopatía. Vamos a ver, es algo que pues ya les había comentado de manera continua, pero en este caso vamos a darle estructura un poco más a la historia clínica. Ajá. Entonces, se dice que la sistematización de la historia clínica homeopática aplicada en la clínica integral. Ajá. ¿Cuál es el objetivo? Pues darle un orden a la historia clínica. Ajá. Inicia el relato espontáneo, en este caso del motivo del consulta, después de haber hecho o elaborado la ficha de identificación del paciente, ajá, como los antecedentes heredofamiliares y cuestión de aparatos y sistemas. Ajá. Y ahora nos vamos cuando el paciente empieza a relatar los síntomas por el cual acude a consulta. Es recomendable dejarlo hablar, darle tribuna libre para enterarnos en forma global qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. En esta etapa, el médico homeópata recibe las expresiones vagas generales y síntomas aislados sin interrumpirlo, a menos que divague en temas distintos al motivo de consulta. Ajá. Entonces, ¿cuál sería, en este caso, que empieza a divagar? Pues te empieza a contar que su mamá o alguna situación con alguna persona se está apartando ya como tal del motivo de consulta para él. Ajá. Entonces, que pierde su individualidad, ajá, que empieza a buscar otras personas en las cuales le están acudiendo sus síntomas. Ajá. Entonces, hay que centrar en el paciente, al paciente en el hoy existencial. Ajá. Entonces, cuando el paciente empieza a mencionar o a dejar de mencionar sus síntomas importantes y se empiece a divagar o a irse a otro lado, ajá, y donde hace pausas y nos mira, ajá, entonces hay que ubicarlo de nuevo en el hoy existencial, preguntarle aquello que más le molesta, pero centrado en el presente, en el ahora. Ajá. Toda la información que nos ha vertido es importante, pero aún lo que más nos presenta actualmente, ya que el proceso de la salud, enfermedad se desarrolla por etapas. Y en este orden, como debe de restituirse el equilibrio, no puede haber saltos en la curación de los síntomas más profundos. Aquellos aún se manifiestan en la superficie para ser tratados. Ajá. Entonces, igual lo que hemos comentado, si el paciente empieza a decirte que hace 15 días, 20 días, hace un año, ya sabemos que el paciente ya se está divagando, ya está yéndose a otro proceso. Entonces tenemos que anotar los síntomas y dejar un espacio para hacerlos característicos. Hahnemann recomienda anotar los síntomas del hoy existencial y dejar un espacio libre entre ellos para más tarde volver a interrogarlos con el objetivo de hacerlos característicos. Hay que indagar la localización exacta, la cual del dolor, las modalidades de agravación y mejoría, las sensaciones que exacerban o irradiaciones que tiene el paciente en sus síntomas, ya sea cuestiones físicas, mentales, emocionales, ajá, que está teniendo algún trastorno o un estímulo desencadenante. Ajá. También hay que preguntar todo lo que sea necesario hasta agotar el síntoma. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que puedes comentar tú acerca de este síntoma que tienes? Ajá. Cuando el enfermo haya relatado el síntoma, debemos preguntarle ¿y qué más nos puede decir? Este procedimiento nos ayuda a elaborar síntomas muy completos en todas las cualidades. Pueden ser tomados en cuenta y estudiados. Tú a formularle esta pregunta ¿y qué más? El paciente, pues, ahí vemos si el paciente relata otra situación más o el paciente hasta ahí la interrumpe. Ajá. Entonces hay que notar mucho eso, que es lo que el paciente puede tanto responder de una forma
a la defensiva o en este caso ya trata como que de evadir esa situación, no te dice que es más que suficiente. Ajá. Mantener un orden en el interrogatorio, no preguntar otro síntoma hasta haber agotado el actual. Ajá. Entonces, no puedes preguntarle, me duele la cabeza, el paciente te dice, me duele la cabeza y también las piernas. Si no le preguntaste cómo es su tipo de dolor del paciente, en qué momento exacerba, en qué horario se desata el dolor de cabeza, tú no puedes saltearte al dolor que tiene en los pies. Ajá. Hasta que tú ya hayas notado si empeora con el frío, con el calor, en qué horario exacerba, a qué actividad empeora el dolor y en qué actividad disminuye el dolor. Entonces, un método de hacer historias clínicas valiosas es mantener un orden. No podemos pasar al siguiente síntoma hasta que el presente nos haya quedado lo suficientemente rico en las cualidades que lo convierten en el característico. Recordar que los síntomas que vamos a repertorizar, aunque no sean muchos, tienen que ser muy elaborados para trabajar en un síndrome mínimo de valor máximo. ¿Ah? Recordemos que los casos que hemos hecho en el repertorizar, si nosotros no le preguntamos de manera adecuada, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Si es de un horario de 9 a 6 de la tarde y después de 1 a 3 de la mañana, se han dado cuenta que en el repertorio, a veces en el horario de 9 a 6 en tal situación, te da muchísimos medicamentos cuando el de 1 a 3 de la mañana está dando 3 medicamentos. Ustedes lo han observado. Entonces, para evitar a veces esa situación, ¿ajá? De no abarcar tantas medicamentos. Ajá. Hacer la nitidez de todos los síntomas característicos. Si un síntoma no nos ha quedado nítido, claro como tal, es evidente que buscaremos en la materia médica y en el repertorio una información falsa que no corresponda al remedio más semejante. Entonces, a pesar de que el uso de la repertorización nos ayuda a dar el medicamento más exacto, si nosotros no hacemos esa nitidez en los síntomas, pues podemos dar un remedio o un similar equivocado y el paciente pues va a experimentar, pues como tal yo conocemos la experimentación. No podemos culpar al paciente de no habernos dicho la verdad. ¿Ah? Más bien nos faltó estimularlo, preguntar, concientizar más sus molestias de una forma que nosotros nos quedara más nítido el síntoma. El proceso de nitidez debe practicarse con todos los pacientes, constituir un hábito de todos los días para el médico y el enfermo acostumbrar al ejercicio de concientizar su padecimiento. Sin embargo, esta es una situación un poquito difícil. ¿Por qué? Porque hay pacientes que en realidad no se dejan preguntar, no te expresan realmente tu sentimiento. Lo único que te dicen, ¿sabe qué? ¿Me va a quitar lo que tengo? Y si tú no ofreces esa cuestión de por qué la homeopatía trata eso, entonces el paciente se retira. O ya no se presta a la situación de seguir con el interrogatorio. Ajá. Otro, preguntar sobre los síntomas generales, los que más resaltan la individualidad. ¿Sí? Los síntomas generales son valiosos porque son los que más expresan la respuesta individual que tenemos hacia la influenza, el medio ambiente. Es la forma como respondemos a los climas, estaciones del año, ejercicio, reposo, hora del día, condiciones fisiológicas como la comida, bebida, menstruaciones, actividad sexual, orina, evacuaciones, como estos factores agravan o mejoran nuestros síntomas, resaltando la individualidad morbosa. Hay que indagar en el estado mórbido. Corresponde al capítulo de antecedentes heredofamiliares de la historia clínica común. En él se averigua principalmente la carga miasmática procedente principalmente de padres y abuelos. Si el abuelo es diabético, el papá es diabético, y si el paciente aún no ha sido diagnosticado, está muy propenso a padecer ese tipo de enfermedad. Es la predisposición a enfermarnos que heredamos en forma directa. Interrogar los padecimientos principales de padres y abuelos y clasificarlos miasmáticamente para saber de dónde viene el enfermo y quién puede llegar a ser en el momento actual si el paciente no se cuida o la cuestión emocional puede desatar como tal ese cuadro.
Ahora vamos a indagar en el dinamismo mórbido por etapas. Ajá. Entonces, este corresponde a los antecedentes personales patológicos de la historia clínica común del paciente. Ajá. Entonces, aquí vamos a ver si ya se ha expresado como tal la carga miasmática heredada de sus padres y abuelos, la dirección que tomaron sus síntomas. Aquí los vamos a clasificar si inició en SORA, psicosis o sífilis en las diferentes etapas de su vida. Ajá. Es recomendable hacerlo por etapas. Como ejemplo, cada 10 años de nacimiento a los 10 años, de los 10 a los 20 y así sucesivamente, indagaremos las principales enfermedades quirúrgicas, alérgicas, traumáticas e infecciosas, haciendo una serialización miasmática. Entonces, antes de los 10 años o en los 10 años, ¿qué padecimientos o qué síntomas has presentado? Ajá. Y si el paciente tiene 40 años, te vas a ir a los 20 años y después hasta los 30 hasta llegar a su edad actual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer la cuestión dinámica del miasma? Es la influencia que tiene el estado mórbido y dinamismo mórbido de la aparición de los síntomas actuales. Casi existe una congruencia entre el estado mórbido, el dinamismo mórbido y el estado actual. Un paciente se queja actualmente de una úlcera péptica. Se define como un paciente industrioso, abusa del alcohol y los picantes. Si preguntamos su estado mórbido, encontramos que su padre fue alcohólico, era muy colérico, golpeador y demasiado exigente con él. Su abuelo padeció cáncer gástrico e hipertensión. Entonces aquí nos mencionan que de niño se enfermó frecuentemente de las aftas en la mucosa oral y en la faringoamigdalitis ulcerativa. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que poco a poco la carga miasmática heredada se está haciendo presente de manera muy leve, se podría decir, pero al final de cuentas está presentando esa carga miasmática del abuelo y del papá. Entonces, de niño se enfermó frecuentemente de aftas, ajá. Su hoy existencial refleja toda la sífilis y psicosis de su estado mórbido y dinamismo mórbido. Entonces, ¿cómo preguntar los acontecimientos trascendentales que se han producido a lo largo de su vida o en la enfermedad actual? Ajá, obviamente, homeopatía sabemos que trata la cuestión del psiquismo, la cuestión de la vida emocional que haya afectado profundamente la vida de la persona en las diferentes etapas de su vida. Descatan por su especial importancia en las siguientes. Uno, son las experiencias traumáticas de la infancia, divorcio de los padres, muerte de alguno o ambos padres, agresiones sexuales o en este caso violaciones, alcoholismo de uno o ambos padres, farmacodependencia o conducta delictiva de algún hermano o hermana, cuando la familia se disgrega o alguno de sus miembros se va a vivir con los abuelos, tíos o familiares cercanos, cuando son hijos adoptivos y no conocen a sus padres biológicos. Ajá. Eso también influye mucho. Dos, experiencias traumáticas en la adolescencia o juventud, trastornos por amor no correspondido, frustraciones escolares, que quiere decir estudiar una carrera que no le gusta o que le impusieron sus papás, el no poder continuar con la preparatoria o la universidad por tener que trabajar, el reprobar materias, no poder continuar su preparación académica, haber pasado por alcoholismo o farmacodependencia. Experiencias traumáticas de la vida adulta, el divorcio, el tener un hijo con personalidad delictiva, ese alcohólico o drogadicto, tener a la pareja o algún hijo enfermo, haber perdido a la pareja o algún hijo, haber sufrido infidelidad de su pareja y quedarse sin trabajo, haber estado en la cárcel. 4, experiencias traumáticas en la senectud, la muerte de la pareja o de algún hijo, el abandono por parte de la familia, vivir fuera del núcleo familiar, en este caso en un asilo o con un familiar que no sea íntimo. Eso también afecta a la cuestión del dinamismo. Ajá. Hay que concretar las experiencias conductivas, sentimientos y necesidades. Cuando un paciente ha sufrido una experiencia traumática que ha cambiado para siempre el curso de su vida, es necesario que concrete con el médico la conducta que tuvo, es decir, el sentimiento que le confirió y la necesidad que tiene de satisfacer
para trascenderla y quitarla como un obstáculo para su curación. Sin embargo, es una situación muy difícil porque el paciente quizás no sea muy consciente. Ajá. O quizás te puede decir demasiadas veces la cuestión emocional que tiene, pero ya se enfocó demasiado en ella, que el estar de manera continua y repetitiva enfocándose en esa culpabilidad, en ese error o en la emoción que está muy arraigada, la sigue repitiendo y en este caso en lugar de dejarla ir, la hace muy aprensiva a él y esto continúa de manera cíclica, ajá, como un ciclo repitiéndose en el paciente y su cuadro miasmático pues va a seguir empeorando. Entonces, después nos vamos a la cuestión del inciso A, que es la experiencia. Se acude a consulta a un joven de 23 años que sufrió un asalto y violación masiva, experiencia muy dura que cambió el rumbo de su vida. Hay que interrogar lo siguiente: la conducta, el sentimiento y las necesidades que dejó con el fin terapéutico de trascenderlo y poder rehabilitarse. Conducta, todos los cambios que hubo en su comportamiento diario, gran inseguridad de salir a la calle o abordar taxis, cambios en el sueño, insomnio, pesadillas, disminución del apetito, disminución del rendimiento escolar, irritabilidad, distracción fácil, falta de interés en las cosas, astenia y adinamia, hipersomnia, tendencia a aislarse de su novio, familia y amigos. Obviamente esta cuestión es muy difícil, no todos los pacientes a la primera consulta, que de forma repetitiva yo les he comentado, pues no tan fácil va a ser para el paciente. Sentimientos, incisos de sentimientos, el estado anímico que confirió la emoción primaria durante y después del asalto y violación. Al principio sintió terror, miedo que le fueran a asesinar, cólera e indignación por lo que estaba viviendo. Posteriormente le quedó un profundo sentimiento de vergüenza, humillación, depresión y miedo a que se pueda repetir la experiencia. Inciso de necesidades, que se le haga justicia de recuperar su seguridad, de poder olvidar la experiencia de afecto y amor de su pareja, de comprensión por parte de su familia y amigos. Ajá. Entonces también es una situación de que si en este caso quieres como tal la cuestión de recuperar esas cuestiones de relaciones familiares, de pareja y amigos, es un poquito difícil, porque llegamos a ser, podemos tardarnos en la cuestión de la explicación, te haces prejuicios de que si lo hago o no lo hago, de que esta persona va a responder de esta manera si le digo o no lo digo. Ajá, todo es una cuestión un poquito, no complicada, pero sí resulta un poco difícil para el paciente. Con este método podemos evitar que una experiencia traumática puede profundizarse e influenciar por muchos años en la salud mental y física del enfermo, que sea causa de infelicidad y sufrimiento crónico, cuando no logra trascender una experiencia así. Siempre se interpondrá entre la persona y la pareja el trabajo, los hijos, que ya de manera muy continua ya lo sigue aprensando, o sea, es que estas personas esto, es que el otro, o sea, ¿dónde está la cuestión de la individualidad del paciente? Ajá, que no deja trascender, no deja liberarse de esas emociones y las sigue aprensando, entonces eso pues le genera como tal que su miasma siga aumentando y siga afectando una cuestión de órgano. Corroborar congruencias o incongruencias en el lenguaje no verbal del paciente. Ajá. Es indispensable percibir si el contenido del relato del paciente coincide con su lenguaje no verbal. Expresiones, tono de voz, ademanes, respiración y postura. Ajá. En muchas ocasiones, cuando percibimos una incongruencia, significa que el paciente nos miente o el grado de daño en su personalidad es más grave de lo que tiene conciencia. Ajá. Entonces, el paciente quizás te puede relatar lo que él siente, pero la cuestión de lo que está pasando a nivel físico, funcional, ya está muy grave. O en este caso, el paciente te está diciendo que es la situación que pasa y en este caso, pues, el paciente tiene ciertas posturas, ciertas expresiones faciales en el cual, pues, te puedes decir que no concuerda como tal la cuestión. Es muy difícil porque hay pacientes que te hablan con una seguridad
y uno pues se va por esa vía cuando en realidad pues están mostrando otra parte. Ajá. Eso también es muy difícil la cuestión de la percepción en la cuestión del relato del paciente. Ajá. Entonces hay que poner mucha atención y evitar los distractores que más nosotros podemos evitar. Ajá. Hay que elaborar los diferentes diagnósticos miasmáticos del estado mórbido, dinamismo mórbido y hoy del paciente. Como hemos visto en apartados anteriores, debemos encontrar congruencia entre el diagnóstico miasmático, el estado mórbido, dinamismo y el hoy del enfermo. Todas las supresiones que provoquen agudizaciones miasmáticas, factores climáticos que estimulan enfermedades agudas o diversos factores desencadenantes que activen el miasma crónico están relacionadas con la congruencia del estado mórbido, el dinamismo mórbido. En este caso, la medicina alopática pues también tiene su diagnóstico. Entonces nosotros hay que, sobre todo para apreciar algún daño a un órgano, si es reversible o irreversible, si podemos tratarlo nosotros o tendrá que someterse a una intervención quirúrgica. Y sobre todo elaborar un pronóstico para su función y salud. Ajá. También tenemos que definir si esta enfermedad aguda o agudización miasmática o enfermedad crónica. De tal criterio depende por dónde iniciemos nuestro tratamiento. Siempre hay que jerarquizarlo por etapas evolutivas, como lo hemos hecho. Ajá. Gracias. Sí. Ah, ok, una disculpa, chicos, se salió de contexto la... Sí, entonces continuamos. Ajá, entonces, aquí vemos, ajá, la cuestión del modelo de la capa de cebolla, que es lo que he hecho yo en la triangulación, el hoy existencial, síntomas medios y síntomas del pasado. Ajá, para tenerlos en consideración si los podemos ir trabajando. El diagnóstico personal se refiere a las diversas etapas que ha pasado el enfermo antes de llegar a nosotros. De dónde viene el paciente, el estado mórbido, de qué modo, cómo ha sufrido. Eso se refiere al dinamismo mórbido. Y finalmente, quién es el paciente, de qué está sufriendo. El hoy existencial. Obviamente hay que establecer jerarquías de trabajo. Ajá. Entonces, definir qué etapa y qué tipo de enfermedad se debería de trabajar de acuerdo al paciente y a los síntomas expresados, utilizar la técnica terapéutica más adecuada. Entonces hay que trabajar sobre los síntomas predominantes y extraordinarios. Ajá. Entonces hay que tomarse la predominancia miasmática de los síntomas más característicos del hoy existencial del paciente. Ajá. Entonces, si queremos tratar un miasma crónico, hay que definir los síntomas que sean más notorios, hay que jerarquizarlos, hay que hacer su predominancia miasmática y repertorizar solamente los síntomas del miasma más predominante. Ajá. Hacer lo que realmente el paciente le esté molestando, independientemente si su miasma es crónico, si su enfermedad tiene mucho tiempo, hoy vamos a tratar los síntomas que sean característicos, que todo el tiempo le estén molestando incluso en ese momento. Ahora vamos a lo que es una introducción a la empatía. ¿Cuál es el objetivo? Aprender los fundamentos de la empatía y aplicarlos a la clínica diaria. Captar con mayor exactitud el valor de los síntomas del paciente. Introducción a la empatía. Debemos ante todo analizar su naturaleza, su función, siguiendo la evolución por numerosos investigadores. En este caso, un autor que es el Frederick Perls, Abraham Maslow y Carlos Roberts. Algunos precursores de la psicología humanista se exponen las condiciones necesarias para que el médico homeópata consiga comprender al paciente a través de la
empatía. Entonces el término empatía proviene del griego empatos, sufro siento desde dentro de la persona. Es necesario destacar la clara diferencia que este término tiene con la simpatía, cuya etimología griega, simpato, significa sufro o siento conjuntamente con la persona. Ajá, ¿qué es lo que siento? Si yo tengo la cuestión de la persona, estamos dando sentimientos, pues tener esa simpatía, ajá, enfocarnos, ajá, se basa esencialmente en la emoción y está determinada por una experiencia personal semejante a la del paciente. La empatía se relaciona con aspectos cognitivos y emotivos de que el enfermo, el médico, no los vive desde su mapa, sino desde el punto de vista del paciente. La empatía precisa, la habilidad del homeópata, es recoger el mundo privado del paciente, como si fuera propio su capacidad de percibir aquello que el enfermo quiere comunicar. Comprender tanto su sensibilidad para recoger los sentimientos del momento, como la habilidad verbal para poder comunicar esa expresión con el lenguaje adecuado a los sentimientos presentes en el paciente. No es necesario ni siquiera deseado que el médico se implique en los sentimientos del paciente, sino más bien que los valore. Sin la empatía falta el fundamento para poder ayudar a los demás. De la empatía depende la percepción, la nitidez que tú le vas a dar a los síntomas mentales de cada persona y la elección del remedio más semejante. Esto también influye mucho en que si tú eres muy empático, realmente te enfocas un poco en los síntomas, los recoges, los haces hasta cierto punto tuyos. Créanme que la percepción aumenta y el que tú le des un medicamento el más similar es alto para su efectividad. Ajá. La comprensión empática. Una persona debe de ser comprendida a través de varias vías y varios niveles. Con el término de comprensión empática hay que especificar un modo particular de comprender al paciente por parte del médico, quien tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ver el mundo como él lo percibe, como él lo nota. Ajá. La comprensión empática requiere un equilibrio continuo entre entender el mundo del paciente y evitar interpretaciones personales. No caer en el fenómeno de identificación absoluta con su persona, la cual debe disminuir la claridad de nuestra postura terapéutica. Una persona es adecuadamente empática si se puede, ¿sí? Uno, meterse en el otro, mirar el mundo a través de su perspectiva o marco de referencia y tener el sentimiento de por qué el mundo del otro es así. ¿Por qué será él así? ¿Qué situación le está pasando al paciente? Ajá. Dos, comunicar al otro su entendimiento en forma que muestre que ha captado todos sus sentimientos con la conducta y experiencia resultante de ellos. Ejemplo, si un paciente llega al consultorio, se sienta, no me mira a mí sino al suelo, se encorva y en forma vacilante me dice, he fallado en 2 exámenes seguidos, su novia le ha dicho que no lo quiere ver más y que podría perder el trabajo que me permite seguir estudiando. Refiere insomnio, distracción frecuente y deseos de aislarse de los demás, disminución del apetito y cansancio físico y mental. Entonces nosotros podríamos empezar a responderle diciendo, ¿usted realmente se está sintiendo infeliz? Su mundo súbitamente ha comenzado a derrumbarse. Yo veo su depresión, en este caso su sentimiento, y empiezo a entender que hay detrás de esta depresión una conducta y le comunico este entendimiento de su mundo. Quizás suene un poco golpeado, ajá, no tan empático esta situación de estas preguntas, pero tú puedes hacer más consciente al paciente. Ajá. Condiciones para comprender a la persona son 2 requisitos necesarios para que deben captarse de la persona para poder comprenderla de manera empática. El componente afectivo y su mundo perceptual. Vamos a ver el componente afectivo. Prestamos atención al mensaje que nos viene comunicado a través del lenguaje verbal, al contenido objetivo de la comunicación. Los sentimientos del paciente expresados a través del lenguaje no verbal en ocasiones superan nuestra capacidad de percepción.
Entonces, el terapeuta tiene que afirmar más su sensibilidad y la capacidad de observar más para poder recoger todo el tipo de sentimiento que el paciente tiene en el momento, en el grado de intensidad del mismo. Tomar en cuenta que normalmente los sentimientos no son verbalizados explícitamente, pero sí son filtrados en modulaciones del lenguaje no verbal. En este caso, ¿cuál es el lenguaje no verbal? Pues la representación, la constitución física. Si el paciente mueve mucho las manos, si se encoge, si su mirada es agachada, si mueve mucho los pies, los tiene cruzados. Ajá. Ese es el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Cuando está seguro de haber percibido claramente el sentimiento del enfermo, tratará de reflejarlo con el mismo nivel de intensidad que haya sido expresado, evitando minimizar o enfatizar su carga afectiva. El mundo perceptual. Cada persona percibe la realidad interna o externa desde el punto de vista subjetivo. Para entender al enfermo, trataremos de meternos en su mundo perceptual y captar el significado que le da a cada situación que está exponiendo, dejado a un lado nuestra forma de ver y valorar la situación. Hay que ponerle la atención absoluta porque luego a veces caemos de que si estudiamos bien los medicamentos, con tan solo algún síntoma que nos dé el paciente, es pulsatila, es natrum muriático, es aconitum napellus. Pero si el paciente, si tú permites que el paciente se siga desenvolviendo en esta cuestión de sus síntomas, te vas a dar cuenta, bueno, pulsatila ya no es, natrum tampoco. Entonces empiezas a la parte de descartar, pero te estás olvidando de que el paciente te sigue contando sus síntomas y tú en otro lado estás divagando qué medicamento le vas a dar. Ajá. La empatía ayuda a la autoexploración y el autoconocimiento del paciente, que le infunde seguridad. Si la persona no se siente sola al explorar su propio mundo interior, en el cual siente como obscuro y amenazante, sin acompañada por alguien que la comprende y acepta con respeto y cariño. Se despierta en ella el deseo y el coraje de tomar contacto consigo mismo y de conocerse, aceptarse tal como es. Estamos hablando de una individualidad del paciente. En su mayoría, no estoy diciendo que todos, nos cuesta trabajo hacer esta parte de individualidad de uno mismo. Sabemos que nosotros somos al final de que los tenemos, podemos tener el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor novio, o la familia, pero en este caso, ¿dónde está tu individualidad tuya para hacerte comprender de ti mismo, de ser responsable de ti mismo? Entonces, la empatía ayuda además, como ya lo vuelve a repetir, se despierta en ello el coraje de tomar contacto con sí mismo y conocerse tal como es. Aquí lo recalcamos un poquito más. Fallas para lograr una empatía adecuada. Existen algunos errores de lograr la empatía, mencionaremos los más frecuentes con el objetivo de evitarlos. Supongamos que tenemos un paciente cuyo motivo de consulta es el siguiente. Doctor, lo que parece realmente me está molestando es un problema sexual. No sé ni siquiera si soy hombre o no, y estoy por graduarme en la universidad. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de respuestas erróneas? Médico, ¿qué problema está teniendo con el sexo, Pedro? El médico falla en responder a la ansiedad de Pedro y la respuesta también implica que no hay nada que responder. Médico B, mucha gente batalla con identidad sexual a lo largo de sus vidas. El médico pierde completamente los sentimientos del paciente y trata solamente con el contenido de su declaración, solo de modo más vago. El paciente percibe la siguiente respuesta: usted realmente no tiene un problema, por lo menos no uno serio. Médico C, esta cosa sexual es probablemente solo un síntoma. Pedro, apuesto que hay algo más que realmente le esté molestando. El médico vuelve a fallar a los sentimientos del paciente, también distorsiona el contenido de la comunicación. El paciente percibe la siguiente respuesta: lo que realmente es importante está escondido para él. Médico D, demos una mirada a su desarrollo sexual. Encontraremos dónde está usted y veamos qué tan adecuada es su información acerca del sexo. El médico ignora los sentimientos del paciente y casi brinca a un programa de educación sexual. El paciente percibe la siguiente respuesta:
Su problema es grave y es necesario estudiar a fondo el comportamiento sexual de toda la vida. Se siente innecesariamente amenazado por algo que lo considera grave. Médico. La madurez sexual es para usted un tema importante y perturbador en este momento de su vida. El médico responde a la empatía adecuada. Reconoce que el paciente está perturbado y que esta preocupación por su identidad sexual provoca su ansiedad. Esta es la clase de respuesta que va a fortalecer la armonía entre el médico y el paciente y estimular posteriormente la autoexploración. Hay mucha diferencia, sí, puede ser algo incómodo, incluso a veces, pues algunos médicos o incluso hasta terapeutas, incluso yo me ha pasado esa situación, que quisiste abordar algo, quisiste la pregunta, y a la mera hora el paciente, pues ya no te dijo nada porque realmente esa pregunta no fue tan agradable para él. Hay que ser concretos también. El paciente es concreto con su autoexploración cuando identifica sentimientos, conductas y experiencias que son relevantes para sus problemas o áreas en vida en las cuales está viviendo con menor efectividad. Ejemplo, llega un paciente y nos relata lo siguiente. Me siento contrariado conmigo mismo, sentimiento específico, porque cuando mi jefe me grita sin una razón, que es una experiencia específica, yo me quedo parado y miro las puntas de mis zapatos mansamente sin decir o no decir nada. Esa es una conducta. El paciente tiene dificultad para hacerse valer en situaciones interpersonales. Trata con sentimientos, experiencias y conductas específicas que están relacionados uno del otro de sus problemas de su vida. Le cuesta trabajo expresar a los demás lo que les molesta. Los pacientes pueden ser concretos o vagos a la hora de expresar sus síntomas, por lo cual es muy útil distinguirlos y estimularlos a que sean más concretos. Punto está relacionado con trabajar solo los síntomas, características y los mitos. O sea, ya me dijiste que te duele el estómago. Igual, lo volvemos a repetir. ¿A qué hora? Si es con bebidas frías, calientes, al ingerir comidas grasosas, alguna situación, seguir indagando para hacer una nitidez en el síntoma. Vamos a ver unos ejemplos. Paciente A, yo no me siento bien. Sentimiento vago. Paciente B, estoy asustado, muy asustado, mis palmas están sudando y mi corazón está latiendo fuerte. Ese es un sentimiento concreto. Otro ejemplo, paciente A, mi jefe no me trata bien, es una experiencia vaga. Paciente B, no le gusto al encargado, me da los trabajos más sucios, se queja cuando hago bien mi trabajo y a veces se burla de mí en frente de mis compañeros. Es una experiencia concreta. Otro ejemplo, paciente A, el trabajo nunca parece estar hecho. Paciente B, sigo posponiendo escribir mi disertación. Hago casi cualquier cosa para evitarlo, aún cosas siempre no me gustan. Sin embargo, sé que tengo que tenerla hecha para el otoño o perderé mi trabajo de docente. ¿Será vaga o será concreta? No es suficiente que el paciente trate con sentimientos, experiencias y conductas específicas. Está bien que tienen que estar relacionadas con problemas trascendentales en su vida. Cuando la conversación se vuelve aún hacia más delicada, un área de su vida que no está manejando bien, empieza la vaguedad. Quizá como mecanismo de defensa al acercarse el médico y tocar algo doloroso. Aquí es oportuno tratar de concretizar, ya que las áreas de vaguedad son signos inequívocos de problema. Los están tapando, no quieren realmente decir qué es lo que les está pasando. Entonces, este es el objetivo de la sistematización de la historia clínica y de la empatía. Ya que como tal, algunos pacientes, pues realmente evaden la situación de los problemas. Si sabemos que si nosotros postergamos la cuestión de que un miasma ya va sobre otro y otro y otro, les va a generar ciertas situaciones de salud. Un ejemplo claro, pues, soy yo, su servidor, que pues ha estado postergando, dejando para después
soluciono esto, soluciono el otro, y pues ahora mi situación de salud está un poquito comprometida. Ajá, y ahora pues lo que tengo que hacer pues es esa parte de salud y parte emocional sobre todo, trabajar esa situación para que mis cuadros miasmáticos se equilibren. Entonces, es lo que nosotros hay que hacer el paciente. Nosotros hay que hacerlo consciente de que sea más oportuno, concreto, de que nos dé como tal sus síntomas. Quizás alguna frase se me puede venir a la mente de decirle, ¿sabe qué? Si usted se quiere curar, realmente quiere estar bien, enfóquese qué es lo que en sus situaciones de vida le está molestando esa situación. Ajá. Y no llegar ya a una situación que ya se salió de tus manos, que ya hay un compromiso funcional y hasta orgánico como tal. Ajá. Entonces, tanto nosotros como terapeutas, como también en situación del paciente hay que concientizarlo. Si él realmente él quiere seguir estando en este cuadro miasmático, pues hay que ayudarlo con esa empatía a que el paciente pues haga esa énfasis de que pues debe de trabajar en esa situación. Bueno, chicos, espero les haya sido de su agrado. Entonces, esta es una clase grabada para ustedes y como tal, alguna situación pues quedó a sus órdenes. Que tengan una bonita tarde.